Buenas tardes, hermanos, hermanas que nos están viendo a través de este medio del internet, vía Facebook. Damos gracias a Dios porque ya estamos casi listos para cantar al Señor en esta tarde. Vamos a cantar un himno. Después de este himno vamos a dejar el tiempo para la predicación y les pedimos que se junten ahí como familia, que estén bien listos para cantar este precioso himno que se titula Luces en el Puerto. Y sobre todo, hermanos, que estemos muy atentos al mensaje de la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos todos nosotros. Necesitamos tomar fuerza del Señor y que Él sea el que nos dirija en todo momento. Recordemos que la palabra de Dios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces es lo que vamos a hacer, cantarle al Señor y fortalecernos a través del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a cantar, hermanos, este himno, Luces en el Puerto. Cantamos. Entre tinieblas navego sobre el tempestuoso mar. Olas y vientos me azotan, mi alma destrozar. Mas la esperanza que abrigo me alienta a luchar aquí. Luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar. Aunque cansado esté y roja tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Mi barco va manejado por el piloto Jesús. Aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue ahí, luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar. Aunque cansado esté y roja tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Y al terminar la jornada, dicha indecible tendré. No temeré, pues la noche en Cristo confiaré. Y pasará toda sombra cuando en su gloria ahí vea las luces brillando a recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar. Aunque cansado esté y roja tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Cristo, mi jefe supremo, mi grande y fiel general. Yo sé quién eres, eterno Dios de la tempestad. Luz de mi vida, tu rostro es el más bello ahí. De aquellas luces del puerto brillando para mí. Luces brillan
brillan por mí, guiando sobre el mar hasta que llegue al fin a mi célico hogar, aunque cansado esté y ruja tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a empezar la predicación. Buenas tardes, hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. Oramos por ustedes para que estén bien, para que Dios los cuide, los guarde, los proteja de todo mal. Y recordemos que estamos en las manos de Dios y que Dios es el que toma las decisiones en todo lo que hacemos. Con esto, ¿qué quiero decirles, hermanos? Que nos cuidemos, sigamos cuidándonos, hagamos la parte que nos corresponde y Dios se encarga de lo demás. Así que les pido sus oraciones por la familia Paul Vázquez. En días pasados estábamos pidiendo que oraran por el hermano Otoniel y su esposa, la hermana Miriam, nos avisó en estos días que el hermano Otoniel había fallecido y pedimos sus oraciones por la familia para que Dios les consuele, al igual que a la hermana Blanca y a sus hijos. Así es, hermanos. El virus no es el que decide. El que decide es Dios. Dios. Nosotros nos cuidamos, seguimos las recomendaciones que nos prescriben, pero Dios es el que decide. Los papás de nuestro hermano Otoniel, ellos se enfermaron también de COVID. Son hermanos ya grandes, adultos, casi 80 años. Ellos entraron al hospital y a los pocos días salieron. El hermano Otoniel muy joven y él está con el Señor. ¿Quién decidió? Dios. Dios es el que decidió, no es el virus. Es Dios. Así que les animamos para continuar adelante y confiar en el Señor. No vamos a estar con mucho miedo, mucho temor o empanicados, sino confiando en que Dios nos cuida, nos guarda y nos protege. En esta tarde vamos a meditar un poquito en ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba en la escuela, se hablaban de varias teorías y las personas a veces se sentían atraídos por alguna de estas teorías y había maestros que enseñaban estas teorías y las personas se sentían contentas y orgullosas de seguir alguna escuela, alguna teoría, a algún maestro. Por ejemplo, una de las escuelas, ¿verdad?, que existían en aquel tiempo era la escuela de Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y muchos decían, yo quiero ser freudiano, o yo me identifico, o yo quiero, ¿verdad?, imitar a este personaje. Y así, a veces las personas se sentían discípulos o seguidores de alguna escuela o de algún maestro. En la filosofía hay muchas corrientes filosóficas, el existencialismo,
¿verdad? El utilitarismo, el marxismo, etcétera. Y a veces las gentes siguen estas escuelas y se sienten orgullosos de ser seguidores o discípulos de algunos de estos maestros. En la Biblia nosotros leemos que el apóstol Pablo fue criado, educado, enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un personaje muy importante. El nombre Gamaliel significa recompensa de Dios. Él fue un rabán. Es un título un poco más arriba de rabí o de rabino. Era como un maestro de maestros, Gamaliel. Y muchos se sentían orgullosos de ser discípulos de Gamaliel. Así como Pablo, ¿verdad? Cuando dice yo fui criado a los pies de Gamaliel. O sea, él dijo en algunas ocasiones, yo tengo muchas cosas de qué vanagloriarme, de qué enorgullecerme. Pero después él dice, pero todo eso para mí ya no tiene importancia. Ya no tiene importancia. Algunos pastores, algunos hermanos después de los apóstoles, después de que terminaron los apóstoles, eran discípulos, por ejemplo, del apóstol Juan. Uno de los discípulos que tuvo Juan se llamaba Policarpo. Policarpo fue pastor en Esmirna y en ese tiempo había persecución contra los cristianos y él murió en la hoguera como un mártir. Ignacio fue pastor también en Antioquía, otro discípulo del apóstol Juan. Y Juan tuvo muchos discípulos que continuaron con la obra de Dios. Y qué bonito se oye, ¿verdad? Yo fui discípulo del apóstol Juan, yo fui discípulo, ¿verdad? De algunos de los apóstoles o hasta del apóstol Pablo, por ejemplo. Timoteo, la Biblia dice que fue discípulo de Pablo. Bien, hermanos, pero creo que de lo que nosotros nos sentimos más que contentos es porque podemos decir que somos discípulos de Jesús. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Durante su ministerio aquí en la tierra, muchos querían seguir a Jesús. Muchos querían seguir a Jesús, pero pocos, ¿verdad? Realmente lo siguieron hasta el fin, porque cuando el Señor Jesucristo les hablaba del precio que hay que pagar por ser discípulo de Cristo, se desanimaban. ¿Sí? ¿Cuántos podríamos hoy en día decir, Señor, yo te quiero seguir donde quiera que vayas? Sí, cuesta trabajo, cuesta sacrificio, cuesta ser un discípulo de Cristo, pero hermanos, quiero decirles que es la mejor inversión que nosotros podemos hacer en la vida, aquí en la tierra. Invertir nuestra vida siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuántos podríamos decir, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice la palabra de nuestro Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Te seguiré donde quiera que vayas, dijo uno de los discípulos. ¿Sí?
Donde quiera. ¿Dónde andaba el Señor Jesucristo? Podemos preguntarnos. ¿A dónde? ¿Dónde es? ¿Qué lugares era donde Él andaba? Pues podemos recordar que en algunas ocasiones Él anduvo en la montaña. Ahí en una montaña Él predicó un hermoso sermón. El sermón, podríamos decir, más grande que se haya predicado. El Sermón del Monte. ¿Sí? Andaba en los valles. Andaba en el desierto. Hablamos de cómo en el desierto el Señor predicaba a las multitudes. El Señor a veces andaba en el mar con sus apóstoles. Qué bonito era cuando Él también estaba en el huerto de Getsemaní, allí en el monte de los olivos. A veces estaba a la orilla de un río, en el río Jordán. Y muchos discípulos que tuvo el Señor Jesucristo lo seguían en todos estos lugares. En la montaña, en el valle, en el mar, en el río, en el desierto, donde quiera. ¿Sí? Donde quiera. Hace un momento cantábamos precisamente uno de los versos de este himno que dice que a donde quiera que vaya el Señor yo lo seguiré. Bien. Algunos querían seguir a Jesús donde quiera que fuera. Algunos hasta querían hacerlo rey. Sí, dice la Biblia que después de ese hermoso milagro de alimentar a los 5,000, que fueron muchísimos más, al ver la magnificencia de este milagro, muchos quisieron hacerle rey. Y claro, hasta los mismos apóstoles creían que Cristo iba a convertirse en un rey terrenal como los de este mundo. ¿Recuerdan ustedes a la madre de los hijos del Zebedeo, de la madre de Jacobo y de Juan, que se llamaba Salomé? ¿Verdad? Señor, me gustaría que cuando ya fueras el rey, mi hijo, uno de mis hijos, se sentara a tu derecha y otro a tu izquierda. Sí, pues ¿quién no quiere seguir a Jesús de esta manera? Claro que sí. Pero hermanos, seguir a Jesús, según lo que estudiamos en estos versículos, es de una manera incondicional. De una manera incondicional. Es como el esclavo. Es como el esclavo. Seguir a Jesús es como lo que hacía un esclavo en ese tiempo. Recuerdan al Señor Jesucristo cuando dice, ¿verdad?, que llega el amo y el esclavo está esperándolo. No importa la hora, no, el esclavo no sabe a qué horas va a llegar su amo. Así que ahí está esperando. No importa si a las 5, a las 6, a las 10, a las 11, a medianoche. No importa, el esclavo está esperando. Y no va a descansar y no se va a dormir hasta que llegue su amo. Y llega el amo y el esclavo, a la hora que sea, le prepara la comida. Le prepara. Y una vez que el amo ya lo atendió el esclavo, ahora el amo le dice, ahora sí, sírvete tú, come tú. Y ya cuando el amo se acuesta, ahora el esclavo se va a descansar. Así es como el Señor Jesucristo está diciéndole al que quiera ser su discípulo. Debe ser de una manera incondicional. El apóstol Pablo por eso era un discípulo de Cristo, pero él se llamaba a sí mismo, se decía siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, porque era incondicional. Es seguir al Señor sin condiciones. Y Pablo no tenía problemas, era soltero. Los solteros no tienen problemas para servir al Señor de esa manera, incondicionalmente. ¿Verdad? Así es. Aquí, esta persona, en el versículo 57, le dice a Cristo, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo no tuvo una casa, hermanos. Él no se preocupó cuando estaba aquí por tener una casa. ¿Saben por qué? Porque Él tenía una casa ahí en el cielo. Juan 14:2, Cristo dijo, en la casa de mi Padre. ¿Para qué tener una casa aquí si tengo mi casa allá?
Hay veces que andamos afanados y preocupados por tener una casa y lo más cómoda, ¿verdad? Y que esté bonita y que esté esto y que esté el otro. Y de repente ya no estamos aquí en este mundo. ¿De qué sirvió que estuviéramos apurados, afanados, preocupados por tener nuestra casa? De nada. Y hasta ni disfrutamos de las cosas que tenemos por estar pensando en lo que queremos tener. Sí, hay mucha gente que no disfruta lo que tiene. Pablo lo dice de otra manera, no está contenta. No está contenta con lo que tiene, siempre pensando, siempre deseando, siempre anhelando, siempre queriendo algo más. El Señor Jesucristo no tenía una casa aquí. ¿Saben dónde estaba su casa? Ustedes van a leer en la Biblia que dice la Escritura, cuando el Señor Jesús salió de la casa. Se refiere a la casa de Pedro. Pedro vivía en Capernaum, o Capernaum, a veces pronuncio un poquito diferente. Capernaum. Y el Señor Jesucristo se sentía como en su casa. En su casa. Hasta la suegra de Pedro lo quería mucho. Sí, ahí estaba como en familia. Otra casa que el Señor Jesús también casi se sentía como si fuera su propia casa era la de Lázaro y sus hermanas Marta y María. Él llegaba y se sentía como en su casa. Sí, el apóstol Pablo, hermanos, también él andaba en sus viajes misioneros. ¿Dónde estaría la casa de Pablo? Pues a lo mejor no tenía casa. No tenía casa. En una ocasión, ahí en Romanos capítulo 16, les dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual ha sido diaconisa en Cencrea, para que la recibáis. Está hablando a los hermanos que va a ir a Roma, ¿verdad? Para que la recibáis. Y les dice, porque ella nos ha recibido a nosotros. Así que Pablo llegaba a la casa de Febe y ahí era bien atendido, bienvenido, bien recibido, ¿verdad? Se sentía como en su casa. Con Aquila y Priscila también Pablo se sentía como en su casa. Con Gayo, allí lo leemos esto en Corintio, ¿verdad? Se sentía como en su casa. Pero no tenía una casa que diga él, voy a mi casa. Tengo mi casa en Filipos o en Tesalónica o en la Odisea. No. Él no tenía una casa. Y por eso el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir, que piense, yo no tengo una casa donde le diga, aquí nos vamos a quedar o a descansar. No, el Hijo del Hombre no tiene. Las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo donde reclinar mi cabeza. Sí, ¿verdad? Seguir al Señor incondicionalmente, ¿verdad? Le dijo otro, sigue, y dijo al otro, versículo 59, dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que vaya y entierre a mi padre. Hay algunas responsabilidades que tenemos, hay compromisos culturales. En aquel tiempo había compromisos. Y hoy en día también tenemos compromisos. Y no pensemos, hermanos, que el Señor Jesucristo está diciendo, olvídate de tu familia, olvídate de tus padres. No, hermanos, claro que no, ¿verdad? Tenemos responsabilidades para con nuestra familia. Y el apóstol Pablo claramente lo dice cuando dice que el que no, ¿verdad? El que no procura para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. La Biblia enseña una y otra vez que una de las marcas más auténticas de un cristiano es que se muestre atento y considerado en todas las relaciones familiares, especialmente en tiempos de dolor. Sí, en tiempos de dolor. Hermanos, Dios no está en contra, pero el discípulo tiene su prioridad en Dios, en servir al Señor, ¿verdad?
El hombre estaba dando a entender, este hombre al que nos referimos, estaba dando a entender que le gustaría volver al hogar y ocuparse de su padre hasta que muriera. Y ahora sí voy a servir al Señor. Ahorita voy a ocuparme de mis padres. Voy a estar al pendiente de ellos, voy a ayudarles, voy a suplirles sus necesidades, y ya cuando ya no esté mi padre, ahora sí voy a servir a Dios. Esto es lo que está diciendo este hombre. Deja que vaya y entierre primero a mi padre y entonces te voy a seguir. Recuerdo una historia. Hace muchos años vivíamos en ese tiempo en Jiménez, aquí en Guadalupe. Estábamos a una cuadra de la plaza. En ese tiempo asistíamos a la Iglesia del Divino Salvador en la vivienda popular. Y conocí a un hermano. Él estudió en Ciudad Mante y empezó a batallar económicamente. Se había casado, tenía su familia. Empezó a batallar y dijo: hermanos, tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Su esposa le decía: hay mucha necesidad aquí en la casa, necesitamos muchas cosas, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro. Y él decía: hermanos, disculpen que no voy a poder venir algunos domingos porque tengo que trabajar el domingo también, porque tengo que comprar muchas cosas para la casa. Y lo dejamos de ver al hermano. Dice: yo quiero servir al Señor, hermano, yo quiero hacer algo para Dios, pero en este momento está mi familia necesitando muchas cosas. Y una mañana, no recuerdo el día, si era domingo o una mañana, me habla su esposa llorando y me dice, se llamaba Isaías él: hermano, Isaías ya se fue con Dios. De repente se empezó a sentir mal, que no podía moverse, y lo llevé al hospital y ya no podía respirar y se fue. Hermanos, hay veces en que no somos buenos administradores de las cosas que Dios nos da. Hay veces que las queremos nada más para nosotros. Pensamos nada más para nosotros. Y es tan poco lo que le damos a Dios. Tan poco. Hay veces que decimos: cuando ya tenga esto y esto y esto, cuando ya pase todo esto, entonces voy a servir al Señor. Así como este hombre. Cuando ya mis padres se hayan muerto, entonces voy a servir a Dios. Dice otro de los que les decía, ¿verdad? En el versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Las despedidas son tristes, hermanos. El 1 de agosto de 1972 tenía 17 años. Nunca me había separado de la familia y en ese momento tenía que venirme para acá. Y fue una despedida muy triste. ¿Sí? Cuando uno siempre ha estado con la familia y de repente le dicen a uno: pues te vas a ir. ¿Y cuándo? No sabemos cuándo vayas a regresar. Y en verdad no sabía cuándo iba a regresar. Y sí, me puse triste y mi familia también estaban tristes y bueno, ya saben cómo son las despedidas. Hay algunas despedidas que se prolongan mucho, ¿verdad? Yo pensaba, pues me voy a ir, mi familia tiene mucha necesidad. Rebeca, mi hermana, fue muy enfermiza de niña y necesitaba llevarla al médico. En la casa había mucha necesidad. Estaban batallando económicamente. Y yo les dije que venía a estudiar al Instituto Bíblico.
Y, ¿verdad? Hay veces que esas despedidas de no querernos separar de la familia, de no querernos alejar de la familia, ¿verdad? Es una excusa para no servir al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, no tenía problemas o obstáculos que le impidieran servir al Señor. ¿Sí? No tenía una esposa que lo estuviera deteniendo. Qué gran bendición, hermanos, puede ser una esposa o un esposo que se apoyan mutuamente para servir al Señor, así como Aquila y Priscila, una pareja que la Biblia dice que los dos estaban sirviendo al Señor. Pero hay veces que no es así. Hay veces que es un estorbo la esposa o el esposo en lugar de ser una bendición. Hay jóvenes que de solteros, precisamente estábamos platicando ayer, el hermano Felipe, de un joven que estuvo aquí en la iglesia, y de joven muy dispuesto, muy, ¿verdad?, comprometido, muy animoso, pero se casó. Se casó y ya se le acabó el ánimo. Y ya no estaba dispuesto. Y ya no era incondicional. Si le pedíamos algo, ahora tenía que pedirle permiso a su esposa. Y claro, yo reconozco que a veces tenemos que pedirle permiso a la esposa. ¿Sí? Pero ya no podemos hacer las cosas que hacíamos de solteros. Ya casados no tienen esa libertad o disposición. Qué hermoso es cuando la familia entera, los esposos, las esposas, los hijos, se involucran en servir al Señor. Sí. Recuerdo al hermano Kiko dando testimonio de su esposa, su primera esposa, la hermana Petrita. Lolita, perdón, la hermana Lolita, su hermana es Petrita, ¿verdad? Lolita, la hermana Lolita, gracias Dulce. En esos días se iba a tener las reuniones del compañerismo nacional. El hermano Kiko, él es fiel a las reuniones del compañerismo, trata de asistir a todos los compañerismos. Y en esos días la hermana Lolita estaba muy enfermita, estaba muy malita. Y el hermano Kiko ahí estaba con ella en el hospital. Ahí estaba. Y ya se acercaban los días en que el hermano Kiko se tenía que ir al compañerismo, pero le dijo, no, aunque me encanta estar en las reuniones del compañerismo, pero yo quiero estar aquí contigo. Quiero estar a tu lado, más en este momento que más lo necesitas. Y ella le contestó, mira, yo no quiero ser un estorbo para ti. Yo no quiero ser un estorbo para ti. Si tú vas a estar haciendo la voluntad de Dios allá en el compañerismo, yo le voy a pedir a Dios que me lleve antes de que se llegue el tiempo de las fechas del compañerismo. No quiero ser un estorbo. Y la hermana falleció antes. El hermano fue a las reuniones, claro, no se gozó igual que antes porque ya no estaba su esposa. Ya había fallecido. Sí, pero qué bueno es, hermanos, cuando en lugar de ser un estorbo, un obstáculo para servir al Señor, somos de apoyo y somos de bendición. Sí, hermanos. Algunos siguieron a Jesús durante su ministerio. Algunos siguieron a Jesús durante su ministerio, anduvieron con Él, pero en la última parte de la vida del Señor Jesucristo, en el último tramo, en el camino al Calvario, ya no quisieron seguir a Jesús. Vean lo que dice el capítulo 9 de Lucas, versículo 23. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que el discípulo, ¿hasta dónde va a seguir a Cristo? Lo va a seguir hasta el Calvario. Hay veces, hermanos, en que los discípulos querían seguir a Cristo a todas partes, como aquel que le dijo, donde quiera que vayas, yo te voy a seguir. Pero cuando Cristo le dijo, bueno, ¿quieres seguirme? Vas a tener que tomar tu cruz y vas a seguirme si quieres ser mi discípulo. Tenían que tomar una cruz. Y es lo que ellos menos deseaban. La cruz era un símbolo de vergüenza, de maldición. Era el castigo destinado a los peores criminales. Así que cuando Cristo les dice, vas a tomar una cruz, en la mente de los discípulos, en la mente de ellos, se venían esas imágenes de las personas que tenían que llevar por las calles empedradas de Jerusalén cargando una cruz. Porque no crean que solamente crucificaron en ese tiempo a Cristo y a los ladrones, no. Muy seguido, muy frecuente era esta pena que se aplicaba a los condenados, la cruz. Iban así, pasando los condenados, cargando su cruz, los llevaban al Calvario y ahí los crucificaban. Así que cuando Cristo le dice, ¿tú quieres ser mi discípulo? Vas a llevar una cruz. Vas a cargar una cruz y me vas a seguir. El apóstol Pedro le dijo a los creyentes que sufrieron persecución por el imperio romano, les dice, para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados. Cristo nos llamó para ser sus discípulos. Cristo nos llamó para cargar una cruz. Cristo nos dice para que sigamos sus pisadas. Las pisadas de Cristo van hasta el Calvario. Así que quiero ser un discípulo de Cristo. Aquí Cristo, ¿verdad? 14:27. Si alguno quiere ser mi discípulo, necesita llevar su cruz. Su cruz. ¿Puedes y quieres seguir a Jesús donde quiera que vaya? ¿Hasta el Calvario? ¿Estás dispuesto a cargar la cruz? Quiero decirles, hermanos, que llevar la cruz de Cristo es voluntario. Es un acto voluntario. Ahí vean en Mateo capítulo 27, verso 32. Mateo capítulo 27, verso 32. Dice la Escritura, cuando salían, cuando iba Cristo cargando su cruz, iba batallando, trastabillando, cayéndose por el peso del madero. Y dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este se ofreció voluntariamente a llevar la cruz de Cristo. ¿Así dice la Biblia? No. ¿Qué dice? Lo obligaron. Lo obligaron. ¿Sí? Ustedes recordarán, allí en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesucristo dice, si alguien te pide que lleve su carga por 1 milla, tú ve con él 2. Porque en aquel tiempo estaba estipulado, ¿verdad?, de que si un soldado romano encontraba a un judío, a cualquier persona en la calle, iba el soldado romano cargando su costal
de sus pertenencias y se encontraba alguien, oye, llévame mi carga. Aquel hombre estaba obligado para llevar la carga del soldado por 1 milla. Pero Cristo le dice, no, tú dile que se la vas a llevar 2. Sí, tú voluntariamente quieres llevar la carga. Algunos hermanos a veces llevan la cruz obligadamente, pero es un privilegio llevar la cruz de Cristo. Es un privilegio, hermanos. Es voluntario. Vean Hechos 5:41. Hechos 5:41. Y ellos, o sea, los discípulos, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estaban gozosos por sufrir por Cristo. Cuando nosotros sufrimos, qué contentos estamos. Hombre, mira ese hombre lo que está haciendo. Mira eso, mira cómo me tratan, mira cómo me insultan, mira. Se me hace que no están gozosos. Dice la Biblia, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de padecer por Cristo. Hermanos, el llevar la cruz de Cristo es voluntario. Es voluntario. Sí. El apóstol Pedro, vean lo que dice en su primera carta, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 13, 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos otra vez, porque estás sufriendo por Cristo. La cruz es sufrimiento y tú te gozas. Tú voluntariamente quieres llevar la cruz de Cristo. A veces confundimos cargar la cruz de Cristo con alguna pena, algún sufrimiento que ha venido a nuestra vida sin pedirlo ni desearlo y que no podemos evitar. Como cuidar a un hijo enfermo, a una esposa deshabilitada. Hay veces que la gente dice, es la cruz que me tocó llevar. Aquí en la Tolteca, en la iglesia Príncipe de Paz, vivía y asistía un hermano a la iglesia, se llamaba Eduardo, que vive casi al lado del templo. Y me decía, hermano, hablando de su esposa, decía, es la cruz que me tocó llevar. Es la cruz. Le dije yo, sí, hermano, le tocó cargar su cruz. Pero él me dice, pero me encanta llevar esta cruz. Y es que su esposa se llamaba Cruz. Qué bonito es cuando nos gozamos por llevar la cruz de Cristo. Voluntariamente. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. La vamos a tomar. No nos las van a imponer, no nos las van a obligar a llevar, no nos van a presionar para que carguemos la cruz. Yo quiero llevar la cruz de Cristo. Yo quiero llevar la cruz de Cristo. ¿Qué significa hoy en día llevar la cruz de Cristo, hermanos? ¿Qué significa? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese. Tome su cruz cada día y sígame. El discípulo quiere seguir a Cristo hasta el Calvario. No nada más en lo suavecito, como decimos. No cuando todo está bien, sino cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué significa hoy en día llevar la cruz de Cristo?
Bueno, la cruz significa entrega. Entrega. Por ejemplo, a los maridos, el apóstol Pablo en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Cristo amó a la iglesia y se entregó. Así que llevar la cruz de Cristo es entrega, hermanos. Es entrega. Hay algunos maridos que están dispuestos a morir por su esposa, pero no están dispuestos a sacrificar el tiempo, el dinero y esfuerzo para hacer más placentera la vida de su esposa. Llevar la cruz de Cristo es negarnos a nosotros mismos. Es la muerte al yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Niégate a ti mismo. Hay veces que yo quiero esto, pero me voy a negar. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Llevar la cruz de Cristo es que a veces tenemos compañías que no nos gustan. Hay veces que unos están a favor y otros en contra. Hay veces que unos escuchan el evangelio y otros lo rechazan. Llevar la cruz de Cristo es ser contado con los malhechores. No entre los malhechores, sino con los malhechores. Tú te van a contar como si fueras uno de ellos. No van a decir, este es diferente. No, tú eres igual. Y así consideraron a Cristo. Fue contado con los malhechores. Dice Isaías 58:12. No esperes buenos comentarios. ¿Qué decía la gente de Cristo? ¿Hablaba bien de Cristo? No. Lo insultaban, lo zaherían. La palabra zaherir significa censurar con humillación, con malos tratos. Sí, llevar la cruz de Cristo es precisamente eso. Y que no influya en tu estado de ánimo. Cristo, como una oveja, no abrió su boca. No amenazó. No respondió, es mentira todo lo que están ustedes diciendo. ¿Dijo acaso Cristo eso? No. No respondió como oveja. No abrió su boca. Pero sí respondió a la primera súplica que le hicieron y prometió más de lo que se le pidió. ¿Se acuerdan de aquel ladrón? No le respondió a sus detractores. No le respondió a aquellos que lo imprecaban, los que lo ofendían. No dijo nada. Pero cuando alguien le pidió algo, él inmediatamente le contestó. Y le dio más de lo que él esperaba. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Llevar la cruz de Cristo significa estar en un lugar donde los tuyos te abandonarán. Te sentirás rodeado de enemigos. Te sentirás solo y abandonado. ¿Estás dispuesto, así como este hombre le dijo a Cristo, te seguiré donde quiera que vayas? Te seguiré donde quiera que vayas. Quiero ser tu discípulo y donde tú vayas. Voy a ir a la cruz. ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? Porque si no tomas tu cruz y vienes en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. La cruz de Cristo. Hoy en día, voy a terminar con esto que es algo muy práctico. La cruz de Cristo, formada por un palo vertical, una madera vertical y una horizontal. La vertical, una parte apunta al cielo y la otra a la tierra. La parte que apunta hacia arriba. Ser un discípulo de Cristo es uno que lleva una vida de oración. Hacia arriba, con Dios. Una vida de oración. La parte que apunta hacia abajo es lo que Dios me dice a mí. Su palabra. Juan 8:31, vean lo que dice. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en
mi palabra, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente mis discípulos. Ser un discípulo de Cristo es tomar su cruz. Su cruz es algo que apunta hacia arriba, la oración, algo que apunta hacia abajo, su palabra. Si permanecemos en su palabra, si nos deleitamos en su palabra, si guardamos su palabra, si vivimos conforme a su palabra, somos sus discípulos. El discípulo quiere tomar la cruz de Cristo en oración, en su palabra, el palo horizontal. Ser un discípulo de Cristo es amar a sus hermanos. En esto conocerán todos ustedes que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Cuando tenemos un compañerismo así, de amarnos, de perdonarnos, de sobrellevarnos, somos discípulos de Cristo. Y somos discípulos de Cristo cuando cumplimos con la misión de llevar su palabra. Juan 15:8 dice, Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es el discípulo? El que lleva mucho fruto. Va llevando la palabra, va evangelizando, va cumpliendo la gran comisión de Dios. Y cuando lo hace, y seáis así mis discípulos. Ser un discípulo de Cristo es orar, mantener una vida de comunión con Dios, estar anclados en su palabra, amar a sus hermanos y cumplir con la misión de Dios de llevar fruto a Dios. Ser discípulo es llevar la cruz de Cristo. Sigamos las pisadas del Maestro. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. ¿Vamos a seguir al Señor donde quiera que Él vaya? El discípulo lo va a hacer. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, que nos fue predicada y nos lanzó ese reto tan importante de ser discípulos del Señor. Vamos casi a concluir, vamos a cantar un coro y después vamos a orar para dar por terminada esta reunión. El coro que vamos a cantar es el 351, nuestros coritarios, he de confiar en Jesús, así se llama este coro. Y vamos a cantar este coro y vamos a concluir orando a nuestro Dios, dándole gracias por este momento que pudimos estar nosotros escuchando aquí su palabra y otros en casa y seguir orando unos por otros, hermanos. Vamos a cantar este coro y vamos a orar. Cantamos. He de confiar en Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Oramos. Señor, agradecemos este día que tú nos has dado, Padre, a temprana hora, Señor, nos has cuidado, nos has alimentado y has sido más que bueno con todos nosotros. También, Dios, ahora nos has permitido estar en este lugar, unos pocos aquí, otros reunidos en casa, por las circunstancias que ahorita se están pasando. Y gracias porque nos has alimentado ahora con tu palabra. Te pedimos que esa palabra viva y eficaz
haya caído en nuestros corazones y dé fruto en abundancia, porque, Señor, lo que debemos anhelar todos nosotros es verdaderamente ser tus discípulos, haciendo tu voluntad. Te damos gracias por nuestro hermano Oscar y pedimos tú lo sigas usando. Señor, también rogamos para que tú bendigas a tu iglesia, que nos sigas dando las fuerzas que solamente vienen de ti. Sabemos que hay mucha necesidad, hay enfermos, hay problemas, pero Señor, también sabemos que tú eres nuestro ayudador. Te pedimos para que tú atiendas estas peticiones de nuestros hermanos, que tú ya conoces y que conforme a tu voluntad vas a contestar. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado y ahora, Señor, rogamos que nos permitas llegar con bien a casa y que a toda tu iglesia, Señor, tú le sigas dando el ánimo para seguir adelante. Confiamos en ti, Señor. Oramos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a todos ustedes también que nos acompañan y siguen esta transmisión. Hemos concluido. Dios les bendiga.